Este es el iceberg de las cosas más perturbadoras en Internet, una espeluznante colección de las cosas más impactantes en la red, desde lo verdaderamente chocante hasta lo simplemente aterrador. Mientras más profundo vamos, más inquietante se vuelve. Comencemos desde la punta del iceberg. Nivel 1. Selfies tóxicas. Cerca de la ciudad siberiana de Novosibirsk, en Rusia, hay un hermoso y pintoresco lago tropical apodado Maldivas Siberianas, en referencia a la popular isla tropical en el Océano Índico. Al igual que las Maldivas, este lago tenía aguas turquesas hermosas, que eran el fondo perfecto para selfies. Y a partir de junio de 2019, modelos con bikinis, personas practicando paddleboard y parejas románticas fueron al lago para tomarse fotos con el hermoso lago turquesa, posando como si estuvieran en un paraíso vacacional. Algunos incluso se metieron al agua, lo cual no habría sido un problema si este lago fuera como el de las Maldivas. Pero la única similitud entre los dos lagos estaba en las fotos. La razón por la que este lago era azul y su existencia misma se debía a una planta energética operada por la Siberian Generating Company. La empresa había creado el lago artificial como un sitio de disposición de cenizas. No esperaban que los desechos tóxicos en las cenizas se convirtieran en ese extraordinario tono azul. Por si eso no fuera lo suficientemente extraño, el lago tóxico también se había convertido en una atracción turística. Aunque SGK aseguró al público que el lago no era tóxico ni radioactivo, también dejaba claro que no era seguro entrar. Además de reacciones alérgicas y quemaduras químicas por el contacto con el agua, el fondo del lago también es muy fangoso y las personas podrían quedar atrapadas. La empresa incluso contrató guardias para mantener a la gente alejada. Sin embargo, estas advertencias hicieron que más personas se decidieran a tomarse fotos en ese paraíso tóxico. Un hombre tuvo una reacción alérgica al agua y claramente no les importó en lo más mínimo. Lo que más les importaba era impresionar a sus seguidores y obtener esos likes. On Wine with the Sweeties. On Wine with the Sweeties fue un programa de televisión semanal que se transmitió por una cadena pública en el área de Los Ángeles en 1991. Presentaba al señor y la señora Sweetie, un hombre mayor con una peluca gris y su esposa con una peluca marrón, usando máscara y gafas mientras mostraban dientes salidos. El programa era muy relajado y los Sweeties principalmente cantaban y charlaban sobre temas de estilo de vida y experiencias personales mientras hacían bromas subidas de tono, como cuando hicieron un viaje a una panadería y pusieron una voz en off para la vendedora, diciendo químicos en lugar de ingredientes de pastel. Has caramel color and red dye number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, it's only killed a few laboratory animals. Uno de los episodios más extraños y transmitido en 1995 comenzó con el señor Sweetie leyendo una revista erótica y perdiéndose imaginando a otra mujer. Cuando se da cuenta, la señora Sweetie no está muy contenta. El programa se transmitió hasta 2002 y tuvo más de 100 episodios, logrando una audiencia fiel e incluso ganó un Emmy. En 2010 comenzaron un blog que incluía más historias sobre los Sweeties, como sus nombres reales, Gus y Emma. Las primeras 4 publicaciones incluían una foto de ambos y relatos ficticios sobre Gus y Emma, pero la quinta publicación fue cuando se puso espeluznante. Se titulaba Reunión familiar de Gus y Emma Schlisky y trataba sobre un viaje por carretera que los dos hicieron para visitar a su familia. Había fotos de áreas verdes y arbustos y justo debajo de eso estaba la imagen de un cuerpo mutilado. Después de un tiempo, la publicación gráfica fue eliminada, seguida de las demás. Hasta el día de hoy nadie sabe por qué se eliminaron esas publicaciones. La foto fue posteriormente identificada como la portada del álbum de la banda secreta Creton. Durante mucho tiempo se presumió que muchos episodios del show se habían perdido, hasta 2010 cuando apareció un canal de YouTube llamado On Wine with the Sweeties Official, compartiendo más de 200 videos desde entonces. A excepción de una breve publicación en 2020, el blog ha permanecido inactivo desde entonces. La fórmula de la saga del horror. Muchas páginas de Instagram comparten historias de miedo a través del arte. Una de ellas es Pop Art Gap, que creó un cómic oscuro llamado La Fórmula Secreta, basado en un universo alternativo creado por fanáticos del muy querido dibujo animado infantil Bob Esponja. Si no estás familiarizado con él, el programa se basa en la vida en el fondo del mar en fondo de bikini. Sigue a Bob Esponja, un cocinero feliz y despreocupado que hace hamburguesas en un restaurante de comida rápida. El dueño del restaurante es un cangrejo amante del dinero llamado Eugene Krabs, conocido como Don Cangrejo.
Su único archienemigo es un plancton llamado Plankton. Él dirige un restaurante que es la competencia y pasa su tiempo tratando de robar la fórmula secreta usada para hacer las hamburguesas de Don Cangrejo. El cómic oscuro comienza con fuerza cuando Plankton finalmente consigue la fórmula secreta, solo para descubrir un secreto espantoso. Don Cangrejo hacía las hamburguesas para sus clientes submarinos con animales marinos como esponjas, plancton, cangrejos, atunes, anchoas e incluso la baba del querido caracol mascota de Bob Esponja, Gary. Al hacer este descubrimiento, Plankton enfrenta a un monstruoso Don Cangrejo, quien intenta acabar con él, pero se escapa por poco. Se apresura a ir a la casa de Bob Esponja para encontrar al cocinero. En cambio, lo que ve allí es el cuerpo destrozado de Gary, el caracol mascota de Bob. Don Cangrejo lo había matado por su baba. En cuanto a la esponja, ya había sido secuestrada por el cangrejo. Cuando Plankton localiza a Bob Esponja, el antiguo cocinero ha estado encadenado durante semanas y ahora está marchito y muerto. Don Cangrejo había estado cosechando su carne para hacer las hamburguesas. Bob, sufriendo terriblemente, suplicó a Plankton que lo matara para sacarlo de su sufrimiento, y Plankton terminó a regañadientes con la vida de la esponja amarilla. Pero el cangrejo lo había visto todo. Después de burlarse de Plankton por la radio, lo atrapó con el cadáver de Bob Esponja y siguió con su vida diaria de matar y hacer hamburguesas. Lo que no esperaba era que alguien fuera a buscar a Plankton, pero su esposa Karen lo hizo. En ese momento, Plankton estaba en pésimas condiciones. Las toxinas que Don Cangrejo había puesto en Bob Esponja se filtraron, haciendo que Plankton perdiera sus brazos y piernas. Karen se puso a trabajar y le dio brazos y piernas robóticas a su esposo, y él ahora tenía la misión de detener el reinado de terror. Usando un traje robótico del tamaño de un humano, persiguió a Don Cangrejo y lo terminó brutalmente. Pero la gente de fondo de bikini no sabía de los horribles crímenes que había cometido, y cuando se enteraron de las muertes de Don Cangrejo y Bob Esponja, asumieron que Plankton estaba eliminando a su competencia, y él se convirtió en el principal sospechoso. Mientras Plankton y Karen se vieron obligados a irse a la clandestinidad, ella filtró todo el material que habían encontrado sobre los crímenes en línea para limpiar sus nombres. El cómic terminó con una nota triste cuando Plankton vio a su antiguo enemigo con su mascota una última vez antes de desaparecer. Nivel 2. Sitio web para rastrear un objeto. En 2017, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en la Aplicación de la Ley, conocida comúnmente como Europol, lanzó una campaña de crowdsourcing llamada Rastrea un objeto. Imágenes borrosas de objetos fueron subidas a un sitio web para que el público las observara e intentara identificarlas si podía. Estos objetos podían ser desde ropa hasta una bolsa de nylon, y rastrearlos hasta una ubicación podía marcar la diferencia. Lo que hacía tan importante identificarlos era que los objetos ampliados provenían del fondo de una imagen con material explícito que involucraba a menores. Algunos habían sido secuestrados o incluso peor. La mayoría de las veces las imágenes en el sitio web representaban un último recurso. Las autoridades ya habían agotado todas las demás pistas del caso. Miles de investigadores en línea de todo el mundo acudieron al sitio y revisaron miles de imágenes. Incluso hay un grupo de Reddit con más de 100.000 miembros donde se publican imágenes tomadas del sitio web de la Europol para que los usuarios compartan notas y hagan lluvia de ideas mientras las identifican y rastrean. Estos objetos a menudo se han rastreado con éxito y han ayudado a generar pistas a partir de detalles pequeños como marcas, modelos, tiendas y logotipos. Esta imagen de un volante parcial fue subida en 2019. Los investigadores en línea notaron varias palabras en español o portugués escritas en él y estaban convencidos de que era un volante publicitario de un servicio de entrega a domicilio. También obtuvieron un número de teléfono y la palabra King. Con toda esa información concluyeron que el volante era para la franquicia de comida Burger King. En 2019, México tenía la mayor cantidad de restaurantes Burger King en América Latina, así que la búsqueda comenzó desde allí. Un anuncio de Burger King en YouTube para entregas a domicilio enfocó su búsqueda en la Ciudad de México, y una vista de Google Street de una sucursal en la zona confirmó que estaban en el camino correcto. También encontraron un volante similar con la misma información e imágenes. Este habría sido producido cuando el nuevo número del servicio de entrega se actualizó entre 2014 y 2015. Concluyeron que quien estaba en la foto original había estado en la Ciudad de México entre 2013 y 2015. Todo esto puede sonar como buscar una aguja en un pajar, pero de hecho se han hecho varias detenciones en todo el mundo, niños rescatados y secuestradores llevados ante la justicia. Sin embargo, con todos estos logros, las imágenes persisten en el sitio web como un escalofriante recordatorio de los niños que quizás nunca serán encontrados. Sitio web Silk Road en la Darknet.
En 2011, un usuario anónimo conocido solo como Altoid publicó en un foro de Bitcoin preguntando sobre un mercado llamado The Silk Road, que operaba en la Darknet. El usuario agregó que todo era completamente anónimo, incluso los pagos que se realizaban con Bitcoin, convirtiéndolo en el primero de su tipo. Los usuarios acudían en masa a este sitio de la Darknet, comprando y vendiendo cualquier producto o servicio que pudieran imaginar. Las drogas duras eran los artículos más populares, junto con productos ilegales como armas, malware, cuentas hackeadas, servicios de hackeo e incluso identidades falsas. Se rumoraba incluso que se podían contratar asesinos a sueldo. En total, había más de 200 categorías, y Silk Road generó cientos de millones de dólares en ventas. Durante 2 años, las fuerzas de seguridad federales, incluido el FBI, estuvieron buscando al creador del sitio ilegal. Hackearon cuentas, compraron drogas encubiertos, pero seguían sin pistas. En 2013, Gary Alford, un agente especial del Servicio de Impuestos Internos, fue asignado al caso. Al buscar la URL de Silk Road en Google, encontró la primera mención del sitio antes de que se hiciera famoso. El post del usuario anónimo Altoid en el foro de Bitcoin. Investigando más a fondo el perfil de Altoid, descubrió una publicación de meses atrás en la que mencionaba una oferta de trabajo y sugería a los interesados enviar un correo a rossulbricht@gmail.com. Esta fue la primera vez que el nombre de Ross Ulbricht apareció en la investigación, y cuanto más investigaba el FBI, más convencidos estaban de que él era el creador de Silk Road. Cuando Ulbricht fue arrestado y su laptop incautada, encontraron suficiente evidencia para probar que él era el fundador del sitio de la Darknet. Irónicamente, fue él mismo quien hizo la primera publicación sobre Silk Road en Internet para atraer usuarios, sin imaginar que eso sería lo que lo delataría. En 2013, el sitio fue cerrado y se confiscaron más de 144,000 bitcoins. Ulbricht fue condenado a cadena perpetua por tráfico de drogas, hackeo informático y lavado de dinero. Sin embargo, en enero de 2025 el presidente Trump lo indultó. Pero su tiempo en prisión no cerró la caja de Pandora que había abierto. Desde 2013, docenas de mercados en la Darknet han surgido. Por más rápido que las autoridades la cierren, nuevos sitios toman su lugar. Anna Maskevich, RevBatch. RevBatch era el canal de YouTube de una infame mujer rusa llamada Anna Maskevich. Abrió su canal en 2008 y en 3 años había subido 24,000 videos, con un promedio de 17 videos diarios. Sus videos la mostraban haciendo extrañas danzas interpretativas en el bosque, a veces vestida de forma desaliñada y otras completamente desnuda. En otros videos usaba un maquillaje exagerado en los ojos y gritaba furiosa a la cámara en una mezcla ininteligible de inglés y ruso hablado a gran velocidad. Lo poco que se había logrado entender de su discurso era que el gobierno ruso la perseguía. En otras ocasiones hablaba de ovnis, cienciología, terrorismo y zombies. Incluso llegó a publicar un video afirmando que la policía había enviado islamistas tras ella. Muchas personas creen que padece esquizofrenia paranoide, ya que asegura poder hablar con extraterrestres. Sin embargo, su esposo Maxim Belov apoya sus afirmaciones. Él también es youtuber y sube múltiples videos de Anna a su canal, aunque no con la misma frecuencia. En las descripciones de sus videos, Maxim escribe que Anna ha sido maltratada y obligada a recibir tratamiento psiquiátrico, lo que ha llevado a algunos a especular que ambos podrían estar sufriendo de un trastorno delirante compartido. Pero no siempre fue así. Se dice que en su primer video, Anna parecía completamente normal. Un usuario de Reddit encontró información sobre una bailarina llamada Anna Maskevich que estuvo activa hasta 2008, justo antes de que la youtuber comenzara a subir sus extraños videos. Esto llevó a la teoría de que algo debió haber desencadenado su cambio de comportamiento, pero nadie lo sabe. En 2018, un tribunal ordenó que Anna recibiera tratamiento psiquiátrico y tomara medicamentos, algo a lo que su esposo se opone. A lo largo de los años, YouTube ha eliminado múltiples canales de Anna por violaciones a sus políticas. Sin embargo, sigue creando nuevos. Su canal actual llamado You Don't Know, You Know, You Know, You Don't tiene más de 37,000 videos. Y sigue subiendo más cada día. Michaela Witter. El 8 de agosto del 2023, la TikToker Michaela Witter se dirigía a una tienda Barnes & Noble en Burbank, California,
como parte de su blog de 100 citas en solitario. Hasta ese momento, Michaela había comprado un café en Starbucks, paseado y echado un vistazo a algunos estantes. Fue entonces cuando notó que un hombre la seguía, por lo que colocó su teléfono en un estante con la cámara trasera apuntando hacia ella para capturar cualquier cosa extraña que él dijera. Al principio parecía estar haciendo lo mismo que Michaela, buscando un libro. Pero luego la situación se volvió extraña. El hombre se arrastró detrás de ella y aparentemente olió su trasero. Michaela no se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir y el hombre se alejó para hacer lo mismo con otra mujer. Después regresó con Michaela e intentó repetir la acción, pero esta vez no tuvo suerte. Cuando una sorprendida Michaela le preguntó qué hacía detrás de ella, él afirmó que se estaba atando los cordones e incluso intentó devolverle la pregunta. Sin embargo, ella no le creyó. Después de revisar el video y ver lo que realmente estaba haciendo, lo reportó en la recepción de la tienda. Tras compartir el inquietante video, más de 20 mujeres lo identificaron y afirmaron que él les había hecho lo mismo, e incluso algunas publicaron sus propios videos. Michaela denunció el incidente a la policía y 2 días después, Callis Crowder, de 37 años, fue arrestado. Resultó que tenía un largo historial criminal que se remontaba a 2005 con condenas por robo y allanamiento de morada, así como delitos sexuales como exhibicionismo indecente. El exjugador de los Lakers, Robert Horry, reveló en Twitter que Callis había acosado a su hija de 14 años 10 años atrás y terminó en la cárcel por eso. De hecho, solo 2 días antes de su encuentro con Michaela, Callis había sido sorprendido espiando dentro de una casa. Posteriormente fue sentenciado a 2 meses de cárcel por el incidente del olfateo, pero fue liberado en pocos días debido al hacinamiento en prisión. Se suponía que debía registrarse como delincuente sexual, pero no lo hizo. Esa omisión llevó a que fuera arrestado de nuevo y regresara tras las rejas, y con suerte se quedará allí. Toots Honeychurch. Desde 2010, varias personas han recibido correos electrónicos de alguien llamado Toots Honeychurch. Algunos de estos correos estaban llenos de una mezcla extraña de símbolos, frases sin sentido e imágenes aleatorias de personas. Otros hablaban de teorías conspirativas relacionadas con celebridades, la cultura samoana y de Donald Trump. También había documentos adjuntos con cientos de páginas de estas historias. Quienes recibieron estos correos los marcaron como spam y no les dieron mucha importancia. Sin embargo, con los años, más y más personas en todo el mundo han revelado que también han recibido estos extraños mensajes. Nadie sabía de dónde provenían ni qué significaban. Hubo una cuenta en TikTok con el mismo nombre y, al igual que los correos electrónicos, estaba llena de contenido extraño y sin sentido. Sin embargo, en algunas publicaciones, Honeychurch presumía de tener acceso a correos electrónicos gubernamentales. Quienes han buscado este nombre en internet han encontrado una mujer que fue candidata demócrata en Hawái y perdió en las elecciones de 2016. Aunque parece poco probable que ella estuviera relacionada con estos correos electrónicos, una de las imágenes enviadas en los mensajes contenía su identificación oficial del gobierno. También tiene un sitio web en el que admite haber enviado estos correos desde al menos 2008. En cuanto a por qué lo hace, no hay respuestas claras. Algunos rumores sugieren que podría tratarse de un bot de spam o que ella podría tener problemas mentales, pero hasta ahora no hay ninguna explicación definitiva. Nivel 3. Robert el muñeco. En el Museo East Martello de Key West, en Florida, hay un muñeco de 117 años en exhibición llamado Robert. Mide 1 metro de altura, tiene su propio osito de peluche y es una atracción turística muy popular. Esto se debe a que no es un muñeco común y corriente, sino que algunos creen que está embrujado. Décadas antes de que fuera exhibido en el museo, perteneció a Robert Eugene Otto, un miembro de una prominente familia de Key West. Hay varias historias sobre cómo el muñeco llegó a sus manos. Algunos dicen que se la dio una niña en su cumpleaños como parte de un ritual vudú por algo que él le hizo. Otros dicen que se la regaló una sirvienta. Sin embargo, la historia más aceptada es que el abuelo de Jean compró el muñeco en un viaje a Alemania como regalo de cumpleaños. Esta versión tiene sentido ya que una empresa alemana de juguetes de peluche llamada Stave Company fabricó el muñeco. Independientemente de cómo llegó a su vida, Jean adoraba a Robert. Su nombre completo era Robert Eugene Otto y decidió nombrar al muñeco en su honor. Con el tiempo, la relación entre Jean y Robert se hizo cada vez más estrecha. Le construyó una habitación en el ático con muebles, juguetes y hasta su propio osito de peluche. Incluso vestía a Robert con su propia ropa de la infancia y lo llevaba a todas partes. Pero cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa, Jean siempre lo culpaba.
Al principio, sus padres pensaron que era solo parte de su imaginación infantil, hasta que los visitantes comenzaron a notar que la expresión del muñeco cambiaba cada vez que alguien decía algo negativo sobre Jean. Aún así, Robert siguió formando parte de la familia hasta la adultez de Jean. Este se fue a estudiar arte en Nueva York y París, donde se casó con Annette Parker. Cuando la pareja regresó a la casa familiar, Robert estaba ahí para recibirlos. Annette no se sentía cómoda con la presencia del muñeco, así que Jean lo trasladó a una sala de pintura en la planta alta, colocándolo junto a una ventana. Muchos niños del vecindario aseguraron haber visto a Robert moverse de un lado a otro entre las ventanas. En 1974, Jean falleció y su esposa rápidamente guardó el muñeco en el ático. Y después de su muerte, Myrtle Reuter compró la casa y Robert volvió a salir de su caja. Visitantes afirmaban escuchar risas y pasos en la caja, e incluso en una ocasión Myrtle quedó atrapada en su habitación porque Robert supuestamente la encerró. Fue cuando decidió donarlo al Museo East Martello, donde se mantiene dentro de una vitrina, tanto para protegerlo de curiosos como para proteger a los visitantes de su supuesta maldición. Quienes han visitado la sala donde se exhibe aseguran haber sentido que algo les tocaba las rodillas, mientras que otros han visto su pecho subir y bajar como si respirara. También hay quienes afirman haber sido perseguidos por una extraña energía después de su visita y han enviado cartas a Robert pidiéndole que los deje en paz. Se lo ha vinculado con accidentes, huesos rotos, pérdidas de empleo, divorcios e incluso una muerte. Se dice que quienes han sufrido estas desgracias han faltado el respeto a Robert de alguna manera. Algunos creen que el espíritu de un niño poseyó al muñeco, mientras que otros piensan que se volvió maligno porque Jean lo culpó de todas sus travesuras. Lo único cierto es que es considerado el muñeco embrujado más aterrador del mundo. Florecita Dreams y Selene Delgado. Existen muchas historias inquietantes sobre personas que desaparecieron sin dejar rastro en México en los años 90 y principios de los 2000. Los canales de noticias como Canal 5 tenían una sección donde los presentadores hablaban sobre personas desaparecidas y mostraban sus fotos. Una de esas imágenes era la de Selene Delgado, una joven de 18 años que desapareció en la Ciudad de México. Al principio su caso parecía uno más, pero algo en su historia captó la atención del público. Muchos televidentes afirmaban que cada vez que su foto aparecía en la pantalla, la señal del canal se distorsionaba y se hacía estática. Eso desató rumores. ¿Acaso la imagen de Selene estaba maldita? ¿Estaba el Canal 5 embrujado? El misterio tomó un giro aún más extraño en 2020, cuando varios usuarios de Facebook reportaron que una mujer llamada Selene Delgado los había agregado como amigos sin que ellos lo solicitaran y que no podían eliminarla de su lista de contactos. En un principio, algunos pensaron que se trataba de la misma Selene. Con el tiempo surgieron teorías de que todo era parte de una campaña de marketing viral de Canal 5, en la que personas creaban perfiles falsos con su nombre y foto para alimentar la leyenda. La gente se preguntaba si era todo inventado. Y en 2021, la youtuber Florecita Dreams publicó un video respaldando esta teoría. Según ella, la imagen de Selene había sido creada a partir del retrato policial de Derek Toll Lee, el infame asesino en serie conocido como el Baton Rouge Slayer, y sostenía que Selene nunca había existido y que Canal 5 había inventado la historia. Pero nadie está completamente seguro. ¿Fue todo un engaño, una broma elaborada o sucedió algo más oscuro con Selene? Hasta el día de hoy, su desaparición sigue siendo un enigma que sigue intrigando a muchas personas. Accidente de tren. El 27 de junio de 2019, Philip Hamilton trabajaba como operador de tren en Chicago y estaba teniendo un gran día. Durante 12 segundos, apartó la vista de las vías para sonreír y saludar a otros conductores por la ventana. Y no tenía idea de que Fallon Smith, una esposa y madre de 2 hijos, estaba en las vías. Fallon había estado esperando el tren cuando su teléfono cayó en las vías. La mujer de 37 años bajó para recuperarlo y se apresuró a salir, pero solo 20 segundos después de haber bajado, el tren la golpeó, acabando con su vida. Tras la investigación del incidente, el operador del tren fue despedido por violar varias normas de operación ferroviaria, incluyendo la falta de atención al deber y la seguridad en la conducción del tren. Sin embargo, el esposo de Fallon Smith no consideró que eso fuera suficiente, y en 2020 llevó al operador del tren y a la autoridad de tránsito de Chicago a los tribunales. Pero el tribunal determinó que Fallon había invadido las vías ese fatídico día, y que nadie era responsable de su muerte, ni siquiera el operador de tren.
Este impactante video sigue siendo un recordatorio de cómo unos pocos segundos y una mala decisión pueden arruinar muchas vidas. Los Whittaker. En la rural y montañosa localidad de Odd, en Virginia Occidental, existe una familia conocida como los Whittaker. Saltaron a la fama en 2020 después de que el fotógrafo Mark Laita comenzara a hacer documentales sobre su vida cotidiana en su canal de YouTube Soft White Underbelly. Además de vivir en la pobreza, comunicarse con gruñidos, ladrar a los transeúntes y tener ojos que apuntan en diferentes direcciones, los Whittaker son conocidos como la familia más endogámica de Estados Unidos. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando los hijos gemelos idénticos se casaron entre sí y tuvieron hijos. Estos a su vez se casaron con sus primos, y el patrón continuó. Aunque algunos miembros han formado familias fuera de su círculo, muchos han decidido seguir casándose dentro del clan. Los padres de los hermanos sobrevivientes eran primos de primer grado, lo que provocó que muchos de ellos nacieran con discapacidades severas. A pesar de esto, los vecinos de la región siempre han sido muy protectores con la familia. Sus peculiaridades pronto los convirtieron en un nombre reconocido en todo el país. Laita organizó una recaudación de fondos en GoFundMe y logró reunir $50,000. Parte del dinero se destinó a la remodelación de su hogar y la compra de electrodomésticos esenciales. En marzo de 2024, Laita publicó un video en YouTube anunciando que el patriarca de la familia, Larry Whittaker, de 67 años, había fallecido de un infarto. Pero días después apareció otro video en el que Larry, muy vivo, se mostraba sorprendido al enterarse de que lo habían dado por muerto. Resultó que su hija, BJ, había inventado la historia para obtener dinero de Laita y financiar la adicción a las drogas. En otra ocasión, Laita entregó $700 a la familia para ayudar a BJ a mudarse y rehabilitarse, pero eso nunca ocurrió. Poco después de este incidente, cortó lazos con la familia. Luego, tras lanzar otra campaña de recaudación de fondos, entregó $1,000 a los Whittaker para ayudar con un supuesto funeral, pero resultó que era todo mentira. Sitio web sobre la pena de muerte. En el corazón de Washington, D.C., un grupo de personas dedicadas se unió con una misión en común: arrojar luz sobre uno de los temas más controvertidos de Estados Unidos, la pena de muerte. En 1990 fundaron el Death Penalty Information Center, DPI. Aunque la organización nunca ha adoptado una postura oficial a favor o en contra de la pena de muerte, sí critica la manera en que se administra. A través de estudios sobre el tema, publican informes anuales en los que analizan las tendencias, costos y cuestiones raciales. Además, DPI lleva un registro de ejecuciones fallidas, casos en los que el proceso salió mal. Esas historias de dolor y sufrimiento plantean dudas sobre la efectividad de los métodos utilizados para aplicar la pena capital. Uno de los aspectos más destacados de DPI es la lista de inocentes, un registro documentado de personas que fueron condenadas injustamente a morir y posteriormente exoneradas. Esta lista enfatiza los graves riesgos de la pena de muerte y lo irreversible que puede ser cuando el sistema judicial comete errores. El misterio de SNCH. SNCH es un canal de YouTube con 37 clips de entre 10 y 30 segundos que captaron la atención del público, y no precisamente de buena manera. Lanzado en 2015, el canal mostraba a 3 amigos, Tyler, Mason y David, grabando sus reuniones, pero los videos pronto tomaron un giro inquietante. Los videos estaban organizados en 2 listas de reproducción, SSNCHH y TGIFYM8 igual. En la primera se veía a los chicos divirtiéndose, pero de repente ocurrían cosas extrañas, como un monitor de bebé que se volvía loco y ruidos inexplicables. En la segunda lista, filmada un año después, los amigos seguían experimentando sucesos extraños, como la aparición de un biberón abandonado que parecía conectar con eventos previos. Algunos títulos de los videos estaban codificados en base 64, lo que los hacía aún más enigmáticos. Pero lo que más inquietó a la audiencia fueron ciertos títulos que preguntaban ¿dónde está tu hija?, lo que sugería que la bebé de Tyler, quien aparecía en los primeros videos, había desaparecido. Después de eso, no se subieron más videos al canal, lo que solo aumentó el misterio. Durante años, muchos se preguntaron qué había ocurrido con los 3 amigos y la niña. Finalmente, en 2024, el youtuber Cass Calloway resolvió el misterio que había durado casi una década. Rastreó a Mason y descubrió que todo había sido una farsa. Nadie fue perseguido por fuerzas paranormales. También explicó que SNCH significaba Snapchat
y que los videos eran tan cortos porque originalmente estaban pensados para ser publicados en esa plataforma. Nivel 4. Jordan Long. En un rincón peculiar de Internet, un chico conocido como Jordan Long llamó la atención por su extraño compromiso de jugar a una muñeca todos los días. Cada mañana publicaba videos de él jugando con muñecas. Sus videos suelen presentar escenarios y aventuras entretenidas, toda con su voz. Hi everybody, it's me, Jordan here, and today I'm going to talk with Jesus. Estos videos han aparecido todos los días desde 2013. Sin embargo, la página de YouTube de Jordan solo se hizo conocida en 2024, después de que un usuario de Reddit escribiera sobre ella en el subreddit Deep into YouTube. La curiosidad por saber de qué se trataba su canal llevó al descubrimiento de otros 4 canales de YouTube, aunque algunos creen que hay muchos más. Todos estos canales también fueron creados en 2013. Estos parecían ser personajes del propio Jordan, y además de hacer comentarios bajo sus videos, también había subido videos con muñecas a estos canales todos los días durante 11 años. Mientras muchos de los videos eran bastante inocentes y parecían historias inventadas, algunos son bastante perturbadores, como su video más popular, Sex with an Old Man. You want to have fun with me? Sure, I want to have fun with you. Well, I'm gonna go back to my place and have sex. Por si eso no fuera lo suficientemente raro, varios espectadores también estaban convencidos de que Jordan se estaba masturbando bajo la mesa en los videos. Mientras algunos piensan que todo es una actuación, otros dicen que podría tener una enfermedad mental, y la razón de por qué ha seguido publicando durante más de una década, aún no se sabe la respuesta. Cómics mal planificados. Poorly Planned Comics es un webcómic surrealista y metaficcional creado por Jack Masters, quien también usaba el nombre de Flimsy Parkins. Comenzó a crearlos a principios de 2010, usando Microsoft Paint Art. El cómic sigue las aventuras de varios personajes que intentan crear cómics en su propio universo. También eran densos y caóticos, presentaban varias rupturas de la cuarta pared y teorías absurdas que muchos creían reflejaban directamente la mente de Jack Masters. En 2015 se subió lo que sería el número final de Poorly Planned Comics, y comenzó con una tira muy macabra. Todo el cómic se leía como un testamento y una nota de suicidio. También había un enlace donde los lectores podían descubrir por qué el personaje había terminado con su vida, pero en lugar de otro cómic, los espectadores encontraron una extensa colección de correos electrónicos, imágenes y correspondencia de Jack Masters que describía sus complejas relaciones con amigos y familiares, así como sus luchas con sentimientos de desesperación y pensamientos suicidas. A medida que los lectores juntaban las piezas, se dieron cuenta de que esto ya no era parte del cómic. Esto era real. Era un sombrío testamento de los pensamientos y problemas personales de Jack, incluida la esquizofrenia. Todo llevó a un descubrimiento trágico. Jack Masters, el creador de Poorly Planned Comics, había efectivamente terminado con su vida, tal como lo decía la tira cómica. El bosque maldito. El 19 de julio de 2023 apareció un video de 38 minutos titulado Curse for a Sorcerer en el canal de YouTube de Tim Morozov. El video fue filmado por el youtuber ruso durante un viaje de campamento con su perro Kuchum en un bosque maldito, con la intención de contactar a un chamán. A mitad del viaje instalaron el campamento y se prepararon para pasar la noche. Antes de dormir, Tim comentó sobre la distribución del campamento, señalando que él y su perro tenían lugares separados para dormir, ya que Kuchum solía salir y volver durante la noche, dejando entrar a los mosquitos. Sin embargo, esta no era la única preocupación de Tim. En su última acampada en la zona, se había despertado en medio de la noche tras escuchar pasos. Al salir de la tienda no había nada, solo símbolos tallados en los árboles. Tras echarle un último vistazo a Kuchum, Tim se acostó a dormir. La siguiente vez que despertó fue por los ladridos agresivos de su perro. Armado con una linterna, salió de la tienda y se adentró en el oscuro y tenebroso bosque. Kuchum parecía estar buscando a alguien o algo, avanzando cada vez más en la oscuridad. Tim usó su cámara térmica para intentar ver mejor, pero no detectó nada. Cuando el animal regresó corriendo a la tienda, él asumió que no había pasado nada y volvió a acostarse con su perro, aunque no estaba del todo convencido.
Decidió dejar la cámara grabando por si algo sucedía. Poco después se escucharon más ladridos de Kuchum fuera de la tienda, pero cuando Tim salió no había rastros de nadie, ni siquiera de Kuchum. Durante 2 horas y hasta el amanecer, Tim lo llamó sin obtener respuesta. En la mañana seguía sin haber rastros del perro. Pasó otra noche en el bosque y, tras ver un fuego a lo lejos y escuchar lo que parecían tambores, decidió regresar a la tienda y dormir con un hacha a su lado. A la mañana siguiente empacó su tienda y fue al lugar donde había visto el fuego. Lo que encontró fue una jaula improvisada y temió que hubiera sido hecha para Kuchum. Al seguir explorando el bosque, halló árboles atados con telas rojas y símbolos extraños pintados en uno de ellos. Convencido de que allí encontraría al chamán, intentó hacer contacto. Fue entonces cuando una flecha se clavó en un árbol cercano. Tim intentó esconderse, pero más flechas comenzaron a volar en su dirección. La última imagen del video lo muestra diciendo que se esconde en un hoyo y que se ha torcido el tobillo. Y luego, la grabación se corta. ¿Qué le sucedió a Tim y a Kuchum en ese bosque siniestro? No hacía falta ser un Sherlock Holmes para descubrir qué había sucedido. En la sección acerca del canal de Tim Morozov hay suficiente información que demuestra que todo el video era falso. De hecho, ha subido muchos otros videos con historias igualmente perturbadoras. Aún así, sus espectadores aterrados continúan dejando comentarios sobre la desaparición de Kuchum y amenazando a Tim. Oficial de policía riéndose de la muerte de una mujer. En un frío día de enero de 2023, Jana Vikandula, una estudiante de posgrado de 23 años, cruzaba la calle por un paso peatonal. Al mismo tiempo, el oficial de policía de Seattle, Kevin Dave, se dirigía a una llamada de emergencia por una sobredosis. Su patrulla circulaba a 120 km por hora en una zona con un límite de 37 km por hora cuando atropelló y mató a Janavi. La policía de Seattle acudió al lugar para investigar cómo había ocurrido la tragedia. Dave culpó de inmediato a Kandula, ignorando el hecho de que estaba conduciendo a alta velocidad sin encender la sirena. Uno de los oficiales en la escena era Daniel Auderer, vicepresidente del Sindicato de Oficiales de Policía de Seattle. Como experto en reconocimiento de drogas, Auderer tenía la tarea de determinar si Dave estaba bajo los efectos de alguna sustancia al momento del accidente. Mientras conducía desde la escena, llamó al presidente del sindicato, Mike Solan, para informarle lo sucedido, y su cámara corporal captó sus impactantes comentarios sobre Kandula. But she is dead. Con total indiferencia, Auderer afirmó que ella era solo una persona común y que la ciudad solo debía escribir un cheque por $11,000. También insinuó que la vida de Kandula tenía un valor limitado. No, it's a regular person. Yeah, just write a check. Yeah, $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. La grabación de la risa de Auderer y sus comentarios despreciables se difundió rápidamente en redes sociales, provocando indignación en la comunidad. Auderer intentó justificarse alegando que sus palabras eran una burla hacia los abogados de la ciudad que minimizan la responsabilidad legal con indemnizaciones, pero nadie creyó su excusa. En cuestión de días fue despedido del cuerpo de policía de Seattle. Sin embargo, el eco de su risa persiste como un recordatorio de una vida perdida y menospreciada por aquellos que juraron protegerla. Nivel 5. Falla en escalera mecánica. En algún momento de julio de 2015, unos trabajadores de mantenimiento realizaron reparaciones en la escalera mecánica de la tienda departamental Allian de Shinsu, Pekín. Sin embargo, cuando terminaron, olvidaron volver a atornillar la cubierta metálica de acceso a su lugar. Este error aparentemente menor tendría consecuencias devastadoras que nadie habría imaginado. Todo ocurrió el 26 de julio de 2015.
Un domingo, Xian Liuyan, de 31 años, estaba en la tienda departamental Anlian junto a su esposo y su hijo de 2 años. Cuando el niño insistió en usar la escalera mecánica, Xian no vio problema en ello y subió con él en brazos. Ambos ascendieron por la escalera y al llegar a la parte superior, Xian dio un paso para bajar. Fue entonces cuando el panel del suelo cedió repentinamente y ella comenzó a caer. Instintivamente empujó a su hijo hacia adelante, permitiendo que otra mujer lo rescatara. Otra persona intentó sujetar la mano de Xian, pero fue inútil. La escalera mecánica siguió funcionando y Xian desapareció en su interior. Los bomberos tardaron 4 horas en desmontar la escalera para poder sacarla, pero cuando lograron acceder a ella ya era demasiado tarde. Había sido aplastada hasta la muerte. Lo que hizo que el incidente fuera aún más alarmante fue que minutos antes de la tragedia, 2 trabajadoras del centro comercial casi habían caído en la misma trampa. Avisaron al equipo de mantenimiento, pero no se tomó ninguna medida al respecto, y se quedaron cerca advirtiendo a los demás. 5 minutos después, Xian subió con su hijo. Las reacciones a la tragedia se dividieron entre la indignación contra la tienda departamental y la admiración por el último acto de la mujer, salvar desinteresadamente la vida de su hijo. Sheldon Johnson. En 1999, la prisión de máxima seguridad de Great Meadow en Auburn, Nueva York, recibió a Sheldon Johnson, un criminal de 22 años que había pasado la última década entrando y saliendo del sistema penitenciario. Johnson tuvo su primer encuentro con la ley a los 10 años, cuando intentó apuñalar a su profesor de matemáticas con un cuchillo de cocina. Al fallar, lo roció con un extintor. A los 12 años abandonó la escuela y comenzó a vender drogas. Con el tiempo, se convirtió en un alto miembro de la pandilla Bloods y acumuló un historial de delitos graves que incluían tráfico de drogas, secuestro, robos y hasta intento de asesinato. En 1999, Johnson fue sentenciado a 50 años de prisión y no sería elegible para libertad condicional hasta dentro de 41 años. Sin embargo, dentro de la cárcel su vida comenzó a cambiar. Cortó lazos con la pandilla y ayudó a crear un programa de rehabilitación para prisioneros. También retomó sus estudios, obteniendo su diploma de educación secundaria y un título de asociado de artes liberales. Con el tiempo se convirtió en el ejemplo de lo que la rehabilitación penitenciaria podía lograr. En 2021 presentó una demanda bajo la Ley de Víctimas Infantiles, alegando que sus problemas de conducta comenzaron después de haber sido abusado en un hogar grupal cuando tenía 11 años. Las autoridades penitenciarias tomaron en cuenta su historia y su conducta ejemplar en prisión, y en mayo de 2023, 8 años antes de que pudiera solicitar la libertad condicional, fue liberado. Tras salir, comenzó a trabajar con jóvenes en riesgo en Queens Defenders, ayudándolos a alejarse de la vida pandillera. También se convirtió en un activista de la rehabilitación carcelaria, apareciendo en diversos programas y podcasts. Uno de esos programas fue The Joe Rogan Experience, donde el 1 de febrero de 2024 Johnson habló sobre su tiempo en prisión y por qué decidió cambiar su vida. Mientras algunos lo elogiaron por su transformación, otros criticaron que su pasado violento fuera minimizado. 38 días después, el 5 de marzo de 2024, los peores temores de estos críticos se hicieron realidad cuando el rostro de Johnson apareció en todos los noticieros, pero no por su labor social. La policía de Nueva York fue llamada al apartamento de Colin Small, un hombre de 44 años en el Bronx, para hacer un control de bienestar después de que los vecinos reportaron haber escuchado disparos. Al llegar encontraron a Johnson, quien les dijo que Small se había ido fuera de la ciudad. Ambos se habían conocido en prisión, y la policía podría haberle creído, si no fuera porque había imágenes de seguridad que mostraban a Johnson entrando y saliendo del apartamento varias veces durante la noche, cada vez con diferentes disfraces. Cuando la policía registró la vivienda de Johnson, encontraron partes del cuerpo de Small en su congelador. Johnson fue arrestado y acusado de asesinato. Nivel 6. YouTuber muere por insomnio. Richard Junjungan Siagian fue un tatuador indonesio que inició un canal de YouTube en 2013. En sus primeros videos mostraba su habilidad con la tinta y su pasión por el tatuaje, y se convirtió en una figura querida entre los entusiastas del tatuaje y acumuló una gran cantidad de seguidores. Pero todo cambió en 2015, ya que desarrolló una infección urinaria grave.
En lugar de ir al hospital, se lo comentó a su empleador, quien le dio unos antibióticos asegurándole que eliminarían la infección en 2 semanas. Sin embargo, 6 días después comenzó a experimentar insomnio y otros síntomas neurológicos. Pensó que todo era causado por la infección y siguió tomando los antibióticos. No fue hasta el día 13, cuando los síntomas se volvieron insoportables, que dejó de tomarlos y buscó ayuda. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Él no sabía que los antibióticos neurotóxicos que había estado tomando dañaron su sistema nervioso central y le causaron insomnio familiar fatal, un raro trastorno genético cerebral que provoca insomnio, demencia y pérdida de memoria. No tiene cura, y la condición solo empeora con el tiempo hasta que la persona muere. Durante los siguientes 18 meses, Ricard perdió completamente la capacidad de dormir. Empezó a documentar en YouTube su rápida decadencia, sus síntomas y las lesiones que sufría debido a convulsiones. Sus seguidores lo apoyaban con mensajes de ánimo, pero nunca recibió ayuda médica. Con el tiempo dejó de pedir ayuda y comenzó a hablar de cosas aleatorias. In our knowledge, what is outside of the universe? There gotta be something out of something. There gotta be something outside of something. El 3 de diciembre de 2016 publicó lo que sería su último video. Estaba claro que su salud mental estaba en declive. 6 días después falleció. Un comentario en su último video lo describió de la mejor manera. Ricard sintió que finalmente podía dormir, sin saber que su cuerpo estaba siendo arrullado hacia la muerte. Gatis, el youtuber de la carne cruda. Gatis Lagdins, mejor conocido como Severich, fue un youtuber letón famoso por sus protestas a favor del consumo de carne y en contra del veganismo. Él creía que el veganismo era una forma de malnutrición y se propuso a ayudar a los veganos. Su forma de hacerlo consistía en comer carne cruda en reuniones veganas. En 2019, durante el VegFest en Brighton, Reino Unido, fue grabado comiendo la cabeza de un cerdo. Una semana después, apareció en el Soho Vegan Market con una camiseta que decía «Veganismo, malnutrición». Además, hizo un collar con una bebota y comenzó a comerse el interior de una ardilla de c***. Incluso las personas que no eran veganas quedaron asqueadas con sus acciones. Gatis fue arrestado y multado. Su canal de YouTube contenía más de 400 videos con contenido perturbador como este, pero debido a la naturaleza no podía monetizar su canal. Para ganar dinero dependía de las donaciones de sus seguidores, lo que financiaba sus viajes por el mundo mientras comía carne cruda. Cuando no estaba realizando estos actos extremos, Gatis hacía comentarios racistas. Un vistazo a su pasado reveló que a los 16 años había sido expulsado de la escuela por apoyar a 4 compañeros de clase. En 2023 volvió a ser tema de conversación debido a un incidente ocurrido un año antes en Letonia. Una madre soltera fue atacada con ácido frente a su casa. La víctima, identificada como Luna, resultó ser la ex-esposa de Gatis y madre de su hijo. En el pasado, él la había golpeado y culpado a inmigrantes alemanes por sus acciones. En su momento, el ataque con ácido pudo parecer un caso aislado, pero meses después la casa de Luna fue incendiada. Por fortuna, ella sobrevivió. Comenzaron a circular rumores de que Gatis había conseguido bitcoins y había pagado para que atacaran a Luna. Se cree que está escondido en Asia. Hasta la fecha, su canal principal ha sido prohibido en YouTube. Aparcamiento en el río Apple. El 30 de julio de 2022, Nicolae Miu, de 52 años, estaba disfrutando de un paseo en flotador por el río Apple en Somerset, Wisconsin, junto a su esposa y amigos cuando uno de ellos perdió su teléfono. Mientras el grupo continuaba, Nicolae se detuvo a buscar el dispositivo en el río. Minutos después se topó con un grupo de adolescentes ebrios y agresivos creyendo que alguno de ellos tenía el teléfono. Al darse cuenta de su error, siguió buscando, pero los adolescentes no dejaron pasar la situación y comenzaron a gritarle y burlarse de él. Nicolae se alejó caminando por el río mientras los insultos aumentaban, atrayendo la atención de más personas alrededor del río. Fue entonces cuando alguien con una cámara comenzó a gritar que Nicolae había estado diciendo repetidamente que buscaba a una niña pequeña. Madison Cohen, una de las jóvenes del grupo, lo confrontó, lo agarró por el brazo y le ordenó que se fuera. Llamó a sus amigos para que se unieran y la situación se salió de control.
Ahora todos ellos le estaban gritando y burlándose. Cuando empujó a Madison, los jóvenes comenzaron a empujar y golpear a Nicolae sin dejarlo salir del agua. Entre ellos estaba Isaac Schumann, de 17 años, quien intentó sujetarlo por el cuello sin saber que estaba armado con un cuchillo de bolsillo. Nicolae apuntó a Isaac, quien murió casi al instante. También hirió a otras 4 personas antes de escapar en uno de los flotadores. Cuando la policía lo detuvo, Nicolae alegó que temía por su vida y había actuado en defensa propia. Sin embargo, el tribunal no estuvo de acuerdo, y en 2024 fue declarado culpable de homicidio imprudente y agresión. Fue sentenciado a 20 años de prisión. El caso generó un gran debate. Mientras algunos consideraban justa la sentencia, otros la veían excesiva. La difusión del video del incidente en línea provocó reacciones divididas. Algunos criticaban su reacción, mientras que otros culpaban a los adolescentes por haber escalado la situación. Incluso hubo llamados a que también se les acusara de agresión. La Casa del Horror en Serbia. En un tranquilo pueblo a las afueras de Belgrado, Serbia, se alza una pequeña casa rosada que oculta un oscuro secreto tras sus puertas: la Casa del Horror. En 2021, una operación conjunta de inteligencia y la policía serbia llevó al arresto de Veljko Belivuk, Marko Miličović y otros 20 hombres. Oficialmente decían ser miembros de un club de aficionados al fútbol, pero en realidad era un peligroso sindicato criminal vinculado a secuestros, asesinatos, extorsión y narcotráfico. El grupo compartía fotos, videos y mensajes sobre sus crímenes en una aplicación de mensajería encriptada, creyendo que sus secretos estaban a salvo. Sin embargo, la policía de Bélgica, Países Bajos y Francia logró descifrar el código. Descubrieron una montaña de evidencia en su contra. Entre las pruebas había imágenes de ellos posando con cadáveres y partes de cuerpos mutilados. Cuando la policía llegó a la Casa Rosada de Veljko, encontraron armas, explosivos y habitaciones destinadas a la tortura. En un cuarto oculto hicieron un descubrimiento macabro: una picadora industrial de carne envuelta en un grueso plástico. Al principio nadie entendía su propósito, hasta que hallaron restos de ADN humano en la máquina. Las autoridades concluyeron que la banda usaba la picadora para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Luego los restos eran metidos en bolsas y arrojados a un río cercano, desapareciendo para siempre. Muchas de ellas eran rivales o cualquier persona que se interpusiera en su camino, castigadas de forma brutal para enviar un mensaje de terror a sus enemigos. Fajitas de carne humana. En 2018, un usuario anónimo de Reddit, conocido solo como Incredibly Shiny Shard, compartió una historia tan fascinante como perturbadora en un foro de Pregúntame lo que sea. Todo comenzó después de que sufriera un accidente en motocicleta que dejó su pie en muy mal estado. Aunque los médicos lo salvaron, le dijeron que nunca volvería a caminar con él. Ante esto, decidió amputárselo. Pero antes de la operación hizo una pregunta inesperada a los doctores: ¿podía quedárselo? La respuesta fue sí, así que tras la cirugía firmó algunos documentos y salió del hospital con su extremidad en una bolsa. 3 semanas después, la razón de su petición quedó clara. Incredibly Shiny Shard organizó un brunch muy especial con 11 amigos. El menú incluía strudel de manzana, quiche, tartas de frutas, pastel de chocolate y mimosas, pero el plato principal fue lo que realmente hizo que la comida fuera inolvidable: tacos rellenos con cebollas salteadas, pimientos y carne del tibialis anterior de su pie amputado, servido en tortillas de maíz y cubierto con una salsa de tomate. Cuando él y sus amigos probaron los tacos de pie, se sorprendieron al descubrir que la carne tenía un sabor rico y jugoso, similar a un corte de cerdo fino o venado. Solo uno de sus amigos no pudo soportar la idea de comer su carne. La historia generó reacciones mixtas en Reddit, desde horror absoluto hasta una curiosa fascinación. Para Incredibly Shiny Shard, comer su propio pie fue una forma de convertir una experiencia traumática en una celebración junto a sus amigos. Después del festín, cremó el resto de su pierna y guardó las cenizas como un peculiar recuerdo de su historia. Nivel 7. Familia asesinada por un personaje de videojuegos.
En la madrugada del 13 de septiembre de 2024, los vecinos de un edificio de apartamentos en Luton, Inglaterra, llamaron al 911 tras escuchar gritos y disparos provenientes del hogar de la familia Prosper. Cuando la policía llegó, encontró los cuerpos de 3 miembros de la familia, Julian Prosper y sus 2 hijos adolescentes, Giselle y Kyle. Los 3 habían sido asesinados por el hijo mayor, Nicholas Prosper, y todo debido a un videojuego de la serie estadounidense The Walking Dead. Nicholas, de 18 años, era el mayor de los 3 hermanos Prosper. Su rastro en internet era perturbador. Defendía a asesinos en serie, discutía sobre la edad de consentimiento y mostraba un profundo odio hacia las mujeres. También solía ver videos en el subreddit Watch People Die y hacía bromas inapropiadas, lo que a menudo le costaba ser expulsado de distintas plataformas. Sin embargo, siempre intentaba regresar. Pero su mayor obsesión era Clementine, un personaje del videojuego The Walking Dead. Nicholas fantaseaba con entrar en el mundo del juego y tomar el control del cuerpo de Clementine. Para él era real y reaccionaba con furia cada vez que veía videos de gameplay en los que no la trataban como él quería. Decidió compartir su amor por el juego con su hermana menor, Giselle, pero cuando ella tomó decisiones en el juego que a él no le gustaron, como matar a otros personajes frente a Clementine, Nicholas se enfureció tanto que comenzó a odiar a su propia hermana, y este odio se extendió a toda su familia, y todo culminó el 12 de septiembre de 2024. Ese día consiguió una escopeta, encendió su cámara web y anunció que a su hermana por lo que había hecho en el juego. On June 30th, my sister decided to make the only correct choices in episode 1 of season 1 of The Walking Dead games, and for that her face will be mutilated further than necessary. En su delirio, afirmó que Clementine lo había elegido para defenderla de quienes querían hacerle daño. Menos de 24 horas después, asesinó a su madre, su hermano y su hermana. Tras su arresto, la policía descubrió que el asesinato de su familia era solo la primera parte de un plan mucho más grande. Afortunadamente, fue detenido antes de causar más daño. Sobreviví. La historia de Mary Vincent. Hoy en día, Mary Vincent es una artista y defensora de las víctimas, pero en 1978 era solo una chica de 15 años cuyos padres estaban en proceso de divorcio. Debido a la tensión en casa, pasó un tiempo viviendo en la calle antes de decidir hacer autostop desde la casa de sus padres en Las Vegas hasta la de su abuelo en California. Después de unas semanas allí, comenzó a extrañar su hogar y decidió regresar. Hizo señas a un auto en la carretera y Lawrence Singleton, un hombre de 50 años, se detuvo para llevarla. Mary pensó que había tenido suerte, hasta que Lawrence tomó una ruta equivocada. Cuando intentó salir del auto, él la golpeó dejándola inconsciente. Cuando despertó, estaba atada. Lawrence la golpeó brutalmente y luego le cortó un brazo. Creyendo que estaba muerta, la arrojó por un acantilado de 10 metros y se alejó en su auto, convencido de que había salido impune. Pero no sabía que Mary había sobrevivido a la caída. A pesar de haber perdido su brazo, logró escalar el acantilado, sumergió sus muñones en lodo para detener la hemorragia y comenzó a caminar. Recorrió casi 5 kilómetros antes de que una pareja se detuviera para ayudarle y llevarla al hospital. Cuando la policía llegó al hospital, Mary, a pesar del dolor y el agotamiento, se negó a dormir hasta ayudar a los agentes a crear un retrato hablado de su atacante. Un vecino lo reconoció y Lawrence fue arrestado. Mary testificó en su juicio y él fue condenado a 14 años de prisión, la pena máxima en ese momento. Sin embargo, solo cumplió 8 años y 4 meses antes de ser liberado por buena conducta. Una decisión que resultaría desastrosa. En los años siguientes, Lawrence entró y salió de prisión por distintos robos. En 1997, 10 años después de su liberación, atrapó a Roxanne Hayes, una madre de 3 hijos. Lamentablemente, ella no logró escapar. Mary volvió a testificar en su contra para asegurarse de que no volviera a salir libre, y en esta ocasión Lawrence fue condenado a pena de muerte y murió en el corredor de la muerte. A raíz de su caso, California aprobó la ley Singleton, que impide la liberación anticipada de criminales que hayan cometido delitos con tortura. Por su parte, Mary aprendió a usar prótesis, asistió a la universidad y desarrolló una carrera artística,
y a pesar de su valentía y fortaleza, ha optado por mantenerse alejada de los reflectores.